Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de límites. En este video vamos a platicar sobre los límites infinitos. Comenzando con la definición de un límite infinito, es aquel que a medida que el valor de x se acerca a un valor real definido, su valor de y, según la regla de correspondencia, tiende a un valor demasiado grande, tiende a más infinito o menos infinito. Por tanto, este límite infinito va a quedar definido como el límite cuando x tiende a de f de x igual a infinito. Aquí es importante destacar que no importa el sentido de ese valor tan grande, puede ser positivo o negativo, lo importante es que sea un valor muy grande, ya que a medida que nos vamos acercando al valor de a, ya sea tanto por la derecha como por la izquierda, el valor de y va a tener un comportamiento no acotado, como comúnmente se le define a este comportamiento. Para ejemplificarlo un poco mejor, vamos a proponer una función relativamente básica para analizar precisamente este tipo de límites infinitos. La función es f de x igual a 1 sobre x, cuya gráfica podemos observar del lado derecho. Podemos observar perfectamente que si el valor de x tiende a valores muy grandes, veríamos que el valor de y tiende a 0. Sin embargo, si nosotros aplicamos el límite cuando x tiende a 0, el cual 0 es un valor real definido en nuestra recta horizontal, o nuestro eje de las x, podemos observar que a medida que nos acercamos a dicho valor de 0, el valor de y presenta un comportamiento no acotado o, en otras palabras, se dispara. Podemos observar que si nosotros nos acercamos por la derecha a 0, veríamos que el valor de y se dispara a más infinito. Ahora, si nos acercáramos a 0 por la izquierda, veríamos que en x, veríamos que el valor en y se dispara a menos infinito. En la tabla, precisamente, podemos observar este acercamiento al valor de 0 por la derecha, en x, donde se le empiezan o se le proponen ciertos valores a x como 1.1, 0.01, etc. Y veríamos, según esta regla de correspondencia, a qué valor tiende y o f de x a medida que el valor de x tiende a 0 por la derecha. Podemos observar precisamente que presenta dicho comportamiento acotado. Ahora, si presenta este tipo de comportamiento, podemos directamente decir que ahí hay un límite infinito y que se describe como el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x es igual a infinito. Para ejemplificar un poco más, en el siguiente ejemplo, ahora vamos a tener una función definida y el objetivo es determinar precisamente los límites infinitos que presenta dicha expresión o dicha función. Para esto es importante comentar que para nosotros poder encontrar o para que exista un límite infinito asociados a estas funciones, debe ser una función racional donde el denominador también debe ser y debe estar en función de x, por eso es una función racional, y si esto se cumple precisamente, podemos decir que dicha expresión va a tener límites infinitos. En este ejemplo observamos que tenemos una función racional, por tanto vemos que el término del denominador es una expresión tal cual, en este caso sería x por x menos 3, y si nosotros evaluáramos la función en general en las raíces del denominador, o sea, la expresión x por x menos 3, precisamente ahí estaríamos encontrando los límites infinitos. La expresión del denominador la voy a denotar como g de x, es x por x menos 3. Podemos que si nosotros determinamos las raíces de esta expresión, o para determinar las raíces de esta expresión, igualaríamos a g de x a 0 y tendríamos entonces x por x menos 3 igual a 0.
Por tanto, aquí ya podemos observar de forma más directa quiénes van a ser las raíces o para qué valores de x esta expresión del denominador g de x se va a hacer 0. Y vemos que el primer valor de raíz va a ser x igual a 0 por este primer factor lineal y la segunda raíz va a ser x igual a 3 por este segundo factor lineal. Entonces, si yo evalúo mi función original, f de x, en cualquiera de estos dos valores, 0 o 3, en este caso primeramente lo voy a evaluar en 0, entonces vamos a sustituir a x por el valor 0 y nos va a quedar 3 más 0 menos 2 por 0 al cuadrado sobre 0 por 0 menos 3. Realizando las respectivas operaciones nos va a quedar 3 en el numerador y nos va a quedar un 0 en el denominador. Aquí también es importante, bueno, antes de seguir adelante, es importante comentar que no estamos realizando esta operación 3 entre 0, pues realmente no se puede realizar esta operación, pues hay que entender que esto viene del proceso de límite. De forma implícita estamos aplicando el límite cuando x tiende a 0, por tanto lo que estamos teniendo en esta expresión es un valor como tal, o mientras el numerador tiende a 3, a medida que x tiende a 0, el denominador tiende a 0. Entonces lo que está pasando es que este número o este numerador o este número del numerador está tendiendo a 3, mientras que el número del denominador está tendiendo a 0. Entonces realmente estamos teniendo la división entre un número que se está acotando a 3, dividido entre un número que se está haciendo cada vez más pequeño o está tendiendo a 0. Entonces esta relación nos está llevando al hecho de que tiende a un valor muy grande. En este caso pues lo vamos a denotar como infinito. Por tanto, ocurriría algo similar si evaluáramos la función en 3. Y tendríamos un número real definido entre o dividido entre 0, lo cual nos llevaría precisamente a que esta relación tienda a un valor no acotado, más infinito o menos infinito. Por tanto, podemos observar que ya definidas las raíces de nuestra función, en la parte gráfica observamos que cuando x es igual a 0 sería la recta, la primera recta en azul que tendríamos, y cuando x es igual a 3 tendríamos la segunda recta. Ahí es donde vamos a tener precisamente nuestros límites infinitos. Por tanto, esta función va a tener dos límites infinitos y el primero sería el límite cuando x tiende a 0 de f de x, así lo voy a anotar, es igual a infinito. Y en el caso, en la siguiente sería el límite cuando x tiende a 3, en este caso, de f de x, ese límite infinito, pues sería el siguiente. Entonces, esta función va a presentar dos límites infinitos. Es importante comentar también el hecho de que en este caso pues no le estamos dando importancia ahorita al sentido, si es más infinito o menos infinito. Lo único que nos importa es que sea infinito o nos quede un valor real dividido entre 0. También el valor real tiene que ser diferente de 0. Pues ya como habíamos comentado en videos anteriores, si me queda la condición 0 dividido entre 0, eso significa que ahí tendríamos, la gráfica presenta un hueco y en este caso no es un hueco, sino tiene un comportamiento no acotado. Como ejemplos vamos a realizar dos pequeños ejercicios donde nos van a dar la función definida. El primero de ellos es x más 4 dividido entre x cuadrada menos 8x. Y vamos a determinar, o el objetivo en estos ejercicios es determinar los límites infinitos que presenta esta función. Como observamos, es una función racional, por tanto, va a tener límites infinitos, o aparentemente va a tener límites infinitos, porque bueno, también tiene que cumplir una segunda condición. Esa segunda condición es que el denominador presente raíces.
podemos observar que de hecho el denominador presenta raíces, pues si igualamos el denominador a 0, podemos encontrar valores de x que satisfacen esta expresión. Vamos a factorizar a x de ese término y ya con factores lineales podemos visualizar mejor quiénes van a ser esas raíces. Del primer factor lineal la raíz es 0 y del segundo factor lineal la raíz es 8. Entonces si evaluamos precisamente esta función en 8, nos va a quedar un número real definido diferente a 0 dividido entre 0 y se van a presentar precisamente estos límites infinitos. Entonces el primer límite infinito va a ser el límite cuando x tiende a 0 de f de x y el segundo límite infinito va a ser el límite cuando x tiende a 8 de f de x. Esos van a ser sus dos límites infinitos que presenta precisamente esta función. Muy bien, como segundo ejemplo, ahora tenemos la función definida f de x igual a 3x cuadrada menos 6x, todo eso entre x cuadrada más x menos 6. Aquí, una vez más, se cumple la condición que es una función racional y que el denominador sí tiene raíces, por tanto, podemos decir que sí tiene límites infinitos. Siguiente, ahora el denominador es una expresión cuadrática, un término cuadrático, por tanto debería tener dos límites ya que va a tener dos raíces. Sin embargo, en este tipo de ejercicios tenemos que tener cuidado, pues si factorizamos tanto en el numerador como en el denominador términos respectivos, por ejemplo, en el numerador factorizamos a 3x, nos quedaría 3x que multiplica x menos 2, y el denominador lo expresamos como el producto de como dos factores lineales. El primero sería x menos 2, el segundo x más 3. Y podemos observar que tenemos términos semejantes, tanto el numerador como el denominador, podemos cancelarlos y nos va a quedar 3x sobre x más 3. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que originalmente nuestra función tenía un término cuadrático en el denominador, pues no forzosamente pues va a tener dos límites infinitos. Y podemos observar perfectamente aquí que trabajándolo con un poco de álgebra se puede reexpresar esa función y ahora sí podríamos observar que la función realmente, o el denominador de esa función solamente tiene una raíz, por tanto va a tener solamente un límite infinito, el cual va a ser el límite cuando x tiende a menos 3 de la función f de x. Ese va a ser su límite infinito. Muy bien, pues como pudieron observar, el concepto es relativamente sencillo, que es un límite infinito, y cómo determinar precisamente los límites infinitos que tienen las funciones. Es importante comentar, no todas las funciones lo tienen, no hay que olvidar que se tienen que cumplir condiciones para poder decir que tiene límites infinitos. Muy bien, espero que haya quedado claro la descripción del concepto. También haya quedado claro cómo trabajar a través de estos dos ejemplos, cómo se trabaja para determinar los límites infinitos de una función. Sin más nada, me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.